Amigos, gracias por mantenerse en sintonía con Despierta RD. Es momento de conocer lo que pasa en el mundo deportivo. Tacha Batista nos presenta el resumen. El lanzador japonés Masahiro Tanaka de los Yankees de Nueva York recibió el alta médica del hospital, donde fue trasladado luego de ser golpeado por una línea conectada por su compañero Giancarlo Stanton durante las primeras prácticas oficiales del equipo, con mira al inicio de la temporada el próximo 23 o 24 de julio del béisbol de las Grandes Ligas. Tanaka no perdió el conocimiento y será colocado bajo el protocolo de conmociones cerebrales. El tercera base de los Mellizos de Minnesota, el dominicano Miguel Sano, es uno de 4 jugadores de ese equipo que han dado positivo al coronavirus. El anuncio fue hecho por la franquicia. Soy yo, Miguel Sano, y le quiero decir que yo di positivo al coronavirus, pero no tengo ningún tipo de síntoma en mi cuerpo, me siento totalmente bien y quiero dejarle saber a todo el mundo que ya pronto estaré de vuelta al terreno, con Dios mediante. Los quiero, los amo. El 2020, Dios me lo bendiga, vida y salud para todos, y espero que todo aquel ser humano que tenga ese virus se le salga pronto de su cuerpo. Gracias, bendiciones. También reportaron este fin de semana los lanzadores criollos Génesis Cabrera de los Cardenales de San Luis y Héctor Neris de los Phillies de Filadelfia dieron positivos al test de COVID-19. Valtteri Bottas ganó este domingo el Gran Premio de Austria, que dio inicio al campeonato 2020 de la Fórmula 1, mientras que el campeón vigente Lewis Hamilton, también de la escudería Mercedes, quedó cuarto luego de ser sancionado por una infracción de 5 segundos por provocar un choque. Charles Leclerc de la Ferrari y Lando Norris de McLaren quedaron segundo y tercero respectivamente. Sergio Ramos marcó un gol, su quinto desde que se reanudó el Campeonato Español de Fútbol, dándole la victoria a su club Real Madrid 1-0 sobre el Athletic de Bilbao, acercando así al título de la Liga en 3 años. Para las deportivas de Despierta RD, Natacha Batista. Ay, señores. Cuando se Miren, habla de buenas experiencias, recordar es vivir. recordar es vivir, decían por ahí. Cuando éramos, tuviera mucha gente hablando ahora. Cuando éramos, Yo no voy a decir nada, ¿eh? Cualquier cosa. no. Tú sabes que hay mucha Cuando gente. éramos gobierno, te lo voy a decir. Tú sabes que, No, yo nunca he sido. tú sabes que hay mucha gente que con el tiempo se lamentará ¿Qué de cosas pasará que no porque yo pudo haber entendí? dicho. Oye, Porque yo señores. Lo que Esos pasa es cuentos. que reacción tal día, porque yo simplemente le dije que habrá mucha gente ahora que va a hablar. Tú Ya, sabes que hay gente que vive así. Mira ahí donde Cuando apare- yo era Mira ahí y cuando éramos. donde Sí, apareció el que vive periódico del ahora, pasado. el Diario Libre, ahora apareció. Miren, históricamente, cuando tú te vas a la base del PLD, como concepto ideológico, como fundamento de cómo se manejan las cosas, tú te das cuenta que hoy día, en términos electorales, y conforme a lo propio que había dicho la politóloga Rosario Espinal, y que fue refrendado hasta cierto punto con el propio Partido de la Liberación Dominicana, su misión histórica, podríamos decir, terminó no siendo lograda. ¿Y por qué digo esto? El PLD había sido un partido concebido por intelectuales, por la clase media, un concepto, digamos que centro-izquierda. Algunos entienden que fue izquierda meramente. Yo me circunscribo Sí, más porque tú sabes que a a la Juan Bosch centro-izquierda. le acusaban de Pero que será, Sí, pero será pe- cuando salió. Pero el aspecto que tiene, o el concepto el propósito de gobierno que llevaba el Partido de la Liberación Dominicana desde su fundación, no estoy hablando con la masificación, le permitía a esa organización política sobre todo codiarse, y por eso duró tanto tiempo incluso llegar a poder, porque era una organización vista como de clase media, de intelectuales, de personas con conocimiento, de aquellos que eran profesionales universitarios y demás, de los izquierdistas o izquierdosos, usted le llamará conforme usted entenderá, y eso, sin lugar a dudas, repercutió en lo que históricamente tenía el Partido de la Liberación Dominicana como modelo de gobierno, como eje en este sentido. Cuando en el año 96 llega Leonel Fernández a la presidencia, fruto de la alianza con el Partido Reformista, digamos que la ideología medio cambia y se enfoca en ser un partido de masas, se masifica. Eso se concreta sobre todo en el año 2004, cuando vuelven a llegar a la presidencia después de haber salido en el año 2000,
luego de no repostularse el propio Leonel Fernández. Y es cuando viene ese proceso donde se abandonan los círculos de estudios, donde ya el manual, el librito que se utilizaba, el Partido Progresista, vamos a decir así, sale del escenario y se enfoca en ser un partido populista. Y las muestras están ahí. Ese populismo llevó al Partido de la Liberación Dominicana a lo que hoy vemos y a que podamos tener análisis como esos, de que si votan los pobres, el PLD gana las elecciones, si vota la clase media, el PLD las pierde. Y eso se suponía que no debía ser así, porque el Partido de la Liberación Dominicana era concebido en la clase media para los pobres. Y cuando las políticas públicas se aplicaran en su momento, se supone que las clases sociales no iban a ser un factor determinante en cómo electoralmente respondería la población dominicana. Eso al parecer quedó de lado y en el tiempo se ha visto como el éxito del Partido de la Liberación Dominicana sobre todo ha sido en las zonas más empobrecidas. Si no, fíjese en un ejemplo, y sobre todo en estos últimos 8 años de Danilo Medina, donde el PLD tenía un buen posicionamiento electoral. En las zonas rurales, en el campo, en las ciudades donde está el pensamiento, donde está la libertad financiera y económica, donde una persona no necesariamente vive de un empleo sustentado por el Estado o donde la libertad de pensamiento es mucho más amplia, que un propio PLDista entiende que algo está mal y puede sancionarlo a través del voto, pues eso cambió y eso provocó hasta cierto punto que el PLD se fuera desligando de lo ideológicamente creado en esa organización política. Súmale la parte internacional, que ayer me llamó muchísimo la atención, y perdón para acotar sí, claro. tu comentario. Ayer me llamó mucho la atención cuando comenzamos a recibir los mensajes a nivel personal de cómo habían quedado las elecciones en Europa y en Estados Unidos. Y en un análisis de momento, cuando trabajábamos en la transmisión especial de Grupo de Medios Telemicro, llegamos a una conclusión. ¿Usted se acuerda en algún momento que usted haya visto al presidente Danilo Medina visitando a los dominicanos del exterior, llevándole una propuesta a esa diáspora? Ni siquiera el presidente Medina fue un hombre de grandes viajes. Quien se ocupó aquí más de la diáspora fue el presidente Fernández. El presidente Medina es un hombre tan cerrado para muchas cosas, que iba a una toma de posesión de cualquier colega en la mañana y en la noche venía a dormir a su casa. Era muy raro usted ver al presidente Medina mucho tiempo fuera del país, y eso quizás también... No, y cuando salía lo hacía en fin de semana, sí, cuando duraba más de un día. Más de un día. Y quizás, entonces ahí tú puedes ver que no solamente se desconectó de la ciudad, de este entorno, también se desconectó de una masa votante importante y decisiva. Al PLD se le olvidó algo, porque el factor en el voto en el exterior también hay que verlo con el comportamiento de ese voto hacia el partido en el gobierno, sea quien sea que esté. Hay factores que inciden en eso. Uno podría decir que, bueno, ¿quién quiere salir de su país? Aquel que no tiene condiciones para desarrollarse en él. Y eso, evidentemente, crea un rechazo hacia el partido en el gobierno o hacia el partido en que tú tuviste que emigrar cuando estuvo en el gobierno. Y ahí entra ese factor en juego. Pero también, el PLD fue víctima de la propia clase media que creó. Señores, el PLD llegó un momento en que se olvidó de que había una clase media con criticidad, con capacidad de hacer un análisis y decir, no, si tú convenías en ese momento, pues perfecto, ahí te aceptamos. Pero si cambiaste eso que habías aplicado para hacer efectivo, vamos a decir así, el buen vivir del dominicano, la clase media no tiene las mismas preocupaciones que tiene la clase baja. La clase baja quizás piensa en comida, quizás piensa en cubrir sus necesidades básicas, electricidad, salud, no sé. No, y a eso pero era la que clase apostaba media, el Partido de la Liberación claro que Dominicana. sí, pero la clase media tiene cómo pagar su salud, vamos a decir así. Paga impuestos, pero la recibe mala. Justamente. Paga energía eléctrica, pero recibe apagones y tiene que tener un inversor en casa o una planta eléctrica. El PLD en términos de negocios, el que tiene negocios en la clase media tiene la carga de que tiene que pagar un seguridad privado porque la seguridad del Estado a través de la Policía Nacional y los cuerpos y las Fuerzas Armadas no la tiene. Entonces, tiene el tema de la corrupción. Cuando tú te enfocas, cuando tú estás en la clase media, quizás tu prioridad no es el hambre, es temas que te afecten de manera directa o indirecta en tu entorno.
al dominicano se le va mucho de lo que recibe en términos, en aspectos de pagos por corrupción, a veces que ni percibe. Cuando usted le da, y lo he dicho siempre, cuando usted le da 100 pesos a un guardia, de donde sea, para ponerse delante en una fila, o 200 pesos, 300 pesos a una secretaria, para que esa secretaria le avance la salida de un documento que usted necesita, eso es corrupción. Tan simple El como PRD tan cometió simple- para mí tan dos simple errores como el fundamentales. parqueo. Cuando usted lleva a una institución que quien está afuera es un militar o un policía y usted le da 100 para que lo deje parquear, ahí comenzó todo. Para mí, el PLD cometió dos errores fundamentales, y no solamente para estas elecciones o no solamente en esta última etapa de nuestra historia sociopolítica, sino que viene desde de manera escalonada. Recordemos que en los últimos años hemos como país presentado un crecimiento económico, una cierta estabilidad económica que, aunque muchos entendemos que no se ha podido traducir en las clases sociales más vulnerables de la nación, sí se ha proyectado ese crecimiento, sí hemos tenido una estabilidad, y justamente cuando tú tienes una estabilidad y cuando tú pasas de ser una sociedad mayormente empobrecida, mayormente sin acceso o con mucha desigualdad social, que todavía la hay porque no podemos negarlo, tú también pasas a tener una sociedad mucho más empoderada y mucho más exigente, porque conoce más de sus derechos y sabe que las cosas pueden cambiar y sabe que tenemos las condiciones para cambiar para mejor nuestra calidad de vida. Eso el PLD lo obvió, o mejor dicho, lo ignoró. O sea, lo que le pasó a Lula, le pasó a Danilo. Básicamente, por ahí vamos. Ok. No exactamente, O sea, pero te por ahí vamos. llevé un grupo de una clase baja, de una clase media a una media Pero entonces alta, dejé que de no, hoy no me responderle, reconoce. exacto, hoy me desconoce Hoy porque dejé de dejé de responderle responderle. a las exigencias que estaban haciendo, porque ya las exigencias del pueblo dominicano, en su mayoría, no es una funda de Sus arroz. prioridades cambiaron, es lo Las que decía. prioridades cambiaron. Ni Pero- siquiera la clase Exactamente. media alta, la clase media, la clase Pero, media Además pero de a ti se eso, te olvidó y algo. hasta la Perdón, media baja. No, pero porque no he terminado. Dije dos errores fundamentales. Uno fue ese, el de ignorar las prioridades las que del prioridades, pueblo. y también de subestimar el descontento que tenía el país, no solamente con ellos por el hartazgo que pudieron haber acarrear, sino también por temas a los que no se les dieron respuesta, que son dos cosas que van de la mano, porque aquí estamos esperando. ¿Cuándo empezó la debacle de Danilo Medina como figura? Como un próximo candidateable a la presidencia, como un posible presidente, cuando todavía se estaba hablando de una reelección y aquí no se estaba poniendo mala cara, cuando empezó lo de Odebrecht, y a eso no se le dio respuesta. Todavía la estamos esperando y esperemos que el PRM, si llega al poder, le dé una respuesta, porque también el PRM tiene que saber que hay PRMistas involucrados en eso. Yo lo había dicho días atrás, la semana pasada incluso lo dije antes de que pasaran las elecciones. Si el PRM, lo decía así mismo, si el PRM gana las elecciones y no procura ni siquiera una solución, al menos mediática, Exacto. la percepción de la solución hacia el pueblo dominicano, que no piense ni siquiera en Va a reelección. ser más de lo mismo. Entonces, Porque va a ser padecer, el PLD, quizás no tenga el tema del hartazgo en el poder de 16 años de desgaste, pero si no soluciona es muy probable que la gente así grosso mismo en esa modo, dirección responda. grosso modo, el PLD ignoró y dejó de lado primero las exigencias y lo que se esperaba de él. Todo Se eso, ensimismó, su todo. cúpula partidista se ensimismó tanto que dejó de escuchar los clamores externos al partido, Todo y eso no de yo lo- otros partidos, sino también de la sociedad en sí. Todo eso usted lo puede sumar a la arrogancia del poder. Exactamente. Todo eso que usted ha dicho. Eso es lo que da 16 años en el poder. Todo eso de gente que nunca pensó que se iba a bajar de ahí. Por los De dominicanos, gente- téngalo pendiente, 16 Claro. años son malos. Y déjeme decirle una cosa, de gente que hablaba contigo para cualquier situación personal o colectiva de tu comunidad y se te burlaba en la cara. Sí, De gente que tú hablabas de trabajo con ella, sí. ¿eh? Y gente que se rió de ti, que ni siquiera profesionalmente, cuando se podía hacer un comentario en este o en cualquier escenario, te dio valor porque nosotros somos nosotros. Y cuando el poder hace eso, entonces usted puede analizar, y se va un chin más para atrás, que a uno en su momento lo venció el Estado. Yo le tengo otra coletilla a eso. Y a otro en su momento lo venció el poder.
Pero ahora, en este momento, a Lo los venció el dos pueblo. lo venció el pueblo. Lo venció el pueblo, Que realmente. es donde mucha gente se pierde cuando llega a la cima de cualquier contienda electoral o personal, que piensa que llegó solo, como si fueran alpinistas Y a la el clase- resto de su vida, y se olvida de lo a que la clase tiene ahí. política nacional, no solamente a los del PLD que hoy se van del poder, sino también a los del PRM que llegan al poder, que tengan siempre presente, que el pueblo puede tardar 16 años para despertarse, pero cuando se despierta, miren lo que logra. No lo para absolutamente nadie. Señores, Miren, vamos a la- antes de irnos a la pausa, bueno. tengo que reconocer a la asistencia masiva del pueblo dominicano, que demostró una vez más no solamente que estaba Yo dispuesto a estoy votar, francamente sorprendido de sino, buena forma. señores, gente que no podía caminar se paró, gente que no podía respirar arrastró su tanque de oxígeno, gente que no podía quizás movilizarse obligó a la familia a que llevaran a votar. Y una cosa buena que hemos tenido es que no hay un solo comentario en contra de la Junta Central Electoral y el proceso. Después de haber vivido lo de febrero, comenzar tranquilamente marzo, esperar unas elecciones presidenciales y congresuales con todo encima y con todo lo que se vivió previamente, hoy la Junta Central Electoral en la República Dominicana sale fortalecida, no hubo altercados, inclusive hasta los famosos escáneres que estaban guardados y que no servían absolutamente para funcionaron nada, 2 veces. han funcionado No, 2 veces, incluso por 2 eso te veces. digo. Hubo fallos en el proceso, hubo situaciones que alertaron, incluso Participación Ciudadana ya rindió su informe sobre eso y vamos a hablar más adelante con nuestra invitada sobre este tema. Pero además de eso, pese a los fallos que siempre hay en estos tipos de procesos, ni siquiera ni el oficialismo, ni la oposición, ni tampoco la Fuerza del Pueblo, ni cualquier otro sector se ha manifestado En contra. una duda. Una duda ha tenido. Pero Nadie, por eso te digo que hoy sale fortalecida. Luego de que en febrero... Salió muy bien parada, hay que decir que hay así es que se debe terminar. Así es que se debe terminar. habrá que ver qué tanto impacta esto en el aspecto institucional Sí. y qué tanto impacta en el aspecto personal de los miembros del Pleno. Así ¿Por qué es. digo esto? Los miembros del Pleno se van próximamente. Con el cambio de... Aquí hay mucha gente que se va próximamente, Cristian. No, pero fuera de... Próximamente se nosotros van, nos vamos a una sí, pausa claro. también. Exacto. El tema de que la Junta... se me olvidó el comentario. El tema de que la Junta Central Electoral cambie ahora de figuras en lo adelante. Cuando tomen posesión, se espera que para septiembre ya podríamos tener una nueva Junta Central Electoral. A los partidos que piensen bien a quienes designan ahí, para que luego no estén criticando, y sobre todo ahora que habrá un Congreso con un Senado de la República, porque es un Senado de la República, que Multicolor. tiene en sus manos ese poder de pensar más allá de la curva. Piénsenlo con tiempo, mediten bien y vean que son multicolor, no para cuotas, porque si vamos a cuotas caeremos en lo mismo, sino para que tengamos ahí personas con responsabilidad y que no sean en lo adelante Señores, cuestionadas por sus acciones. En unas elecciones donde nadie que hiciese una cadena de transmisión pudo tener una tendencia en las redes sociales que no fuera la tendencia propia, te deja claro que hubo civismo, hubo una sociedad empoderada y tranquila para buscar unos resultados que fueran inmediatos, sin problemas. Búsquenme una tendencia que no sea la que tuviéramos nosotros o la que tuviera quizás cualquier otro medio de comunicación, pero no hubo una tendencia rápida de Asua se volvió tendencia, Cotuí se volvió tendencia. No, la gente Te mete a fue Cotuí donde pueda que lo menos. siempre, adelante. Vámonos a una pausa y volvemos en breve. Haga No la se mueva. publicidad. Sigue en sintonía con Despierta RD.